antes de continuar, les recuerdo que tenemos el servicio de domingo 11 de la mañana, miércoles 7 de la tarde, mujeres martes 6 de la tarde, que se pone muy bueno, por cierto. Y este viernes, varones, este viernes tenemos nuestra reunión de hombres de reino. Recuerde que el primer viernes de cada mes lo hacemos viernes social para conocernos, para convivir, platicar también cosas de nosotros y poder tener una unión más fraternal. Así que este viernes no se lo pierda. Por ahí subí una encuesta al grupo de hombres de reino. Si todavía necesita oración para que lo dejen venir, me avisa y seguimos arreciando en la oración. Si ya le dieron permiso, cambie su voto y ponga sí voy a asistir. Y para saber cuántos aguachiles vamos a tener ceviche, ¿verdad? Para saber cuántas tostadas de ceviche vamos a preparar. Sí. Así que muy bien, nos vemos este viernes. El programa de Celebremos la Recuperación, todavía no tenemos una fecha fija. Queríamos iniciar la segunda semana de febrero. Si sentimos que ya estamos preparados y listos, arrancamos. Si no, muy seguramente la tercera semana definitivamente sí arrancamos. Sí, ya les avisaremos en definitiva. Y ahora sí, vamos a la palabra. Recuerda que estamos estudiando el libro de Jueces. Y la semana pasada nos quedamos en el inicio, leímos los primeros 10 versículos del capítulo 2 del libro de Jueces. Así que hoy continuamos a partir de ahí. Versículo 11 es donde vamos a iniciar hoy. Lo que vamos a leer hoy, vamos a terminar el capítulo 2 y vamos a iniciar parte del 3. Vamos a ver el surgimiento de los jueces. Así que toda esta generación del capítulo 2 fue muriendo y se fue uniendo a sus padres y se levantó toda una generación nueva. Fíjese qué interesante, se levantó toda una generación nueva que no conoció al Señor, que no conocían al Señor, ni el trabajo que el Señor había hecho por el pueblo de Israel. Ahora, la culpa no era toda de ellos, sino que los padres fallaron. Los padres fallaron porque fallaron en transferir la fe de Dios, la fe hacia Dios, a sus hijos. Podríamos decir que hubo una quiebra espiritual, generacional. Y la quiebra espiritual generacional generó que hubo un declive o una declinación de la sociedad, precisamente por ese alejamiento que hubo de Dios. Una de las cosas muy interesantes que dice el libro de Malaquías, al final, prácticamente al final, el libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y en Malaquías 4:6 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga, dice el Señor, y hiera la tierra con maldición. Esto viene al lugar porque cuando se pierde esa transferencia de fe, se pierde también esa conexión entre padres e hijos. No hay una conexión como Dios está esperando que la tengamos. ¿Y por qué es necesaria esa restauración de la que nos habla Malaquías? Porque cuando la familia se descompone, cuando la familia se rompe, la sociedad, ¿qué cree? También se rompe. La sociedad también se descompone. Para mucha gente que se dedica a estudiar la sociedad o que son sociólogos, nos habla de que mucho del problema que tenemos en el mundo actualmente, y hablando de México específicamente, es que
creció una generación de hijos solos. Que sí, muchos de ellos tenían a su papá y a su mamá, pero crecieron solos porque los papás se dedicaron a ir a trabajar. Y como empezamos a trabajar en el modelo industrial estilo Estados Unidos, maquilador, pues pasaban mucho tiempo solos. Entonces hubo muchísimas cosas que no se pudieron transferir de los padres a los hijos. Por eso el Señor nos dice y propone que debe haber una restauración. Así que es muy fácil ver esta descomposición social cuando estamos enfrentando problemas como los que hoy vemos en nuestra sociedad. Porque también tenemos que saber que nuestras familias están actualmente descompuestas. Tenemos que empezar a trabajar en nuestras familias para posteriormente trabajar también en nuestra sociedad. Los padres de esta generación de jueces habían visto la obra de Dios porque caminaron con Josué y vieron los triunfos que Dios le dio a Josué para que llegaran a esta tierra prometida. Ahora, estos nuevos jóvenes o esta nueva generación no tenían experiencia con Dios, no habían visto el poder de Dios actuando a favor de ellos. Y necesitaban esa parte. Era una situación que los hacía fallar porque no conocían el poder de Dios, no conocían el poder del Dios de Israel. Discúlpenme, pero me volvió a pegar un poquito de catarro. Y digo me volvió porque a finales del año pasado también anduvimos por ahí un poco resfriados. Pero bueno, versículo 11 dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Fíjese qué interesante, porque aquí vamos a empezar a hablar de Baal. Y no porque vayamos a predicar de Baal, sino porque Baal es ese ídolo que es recurrente en el libro de Jueces. Baal es considerado el dios de la fertilidad. Baal era buscado por estas civilizaciones, por estas culturas, para que les diera fertilidad en sus cosechas, en los animales, inclusive fertilidad humana. Buscaban a Baal como ese dios de la fertilidad. Si lo ponemos en palabras modernas, buscaban a Baal como si fuera la madre naturaleza. ¿Le suena? Es un concepto muy actual, ¿verdad? Que mucha gente lo dice. La madre naturaleza. Eso era Baal. Y empezaron a adorar la madre naturaleza en lugar de Dios Padre. Ellos veían este ciclo natural, pero lo empezaron a adorar y lo empezaron a ver como un ídolo. Lo convirtieron en algo religioso y era realmente algo que fue creado por Dios. Pero ahora ellos en su humanismo lo convirtieron en una religión. En muchísimas ocasiones, inclusive la ciencia se puede convertir en religión para muchas personas. Se puede convertir en idolatría. Porque buscan encontrar respuestas en la creación y no en el Dios creador. En Romanos capítulo 1, que también ya lo hemos estudiado, debe usted recordar el versículo 21 al 23. Y Pablo nos habla de una problemática que existía también en el pueblo de Roma. Y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón entenebrecido. Profesando ser sabios, porque hay mucha gente que piensa que es más sabia y que adorar a Dios o buscar a Dios es cosa de alguien que no es inteligente o que no tiene estudios o que no es para alguien estudioso o alguien que ha estudiado mucho. Así lo ve mucha gente.
Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y dice en el 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué quiere decir? Que empezaron a adorar estas figuras humanas, figuras humanoides, aves, cuadrúpedos y reptiles. Sucedía lo mismo en estos pueblos que adoraban a Baal. Así que ahora estos pueblos apelaban a Baal, hicieron un lado a Dios, le dieron poder a la naturaleza en el nombre de Baal y sirviendo a los Baales es como ellos estaban. Aquí en el versículo 11 dice, sirvieron a los Baales, refiriéndose a Baales en plural como una nueva religión, como una iglesia. Por eso dice los Baales. Como si dijeran ahora los cristianos, pues esos eran Baales. ¿Y por qué se fueron a los Baales? Pues porque no se transfirió la fe. Y la sociedad en la que vivían adoraban los Baales, entonces como no se transfirió la fe en la familia, pues adoptaron las creencias de la sociedad. ¿Les suena parecido? Hoy nuestra sociedad, nuestros jóvenes no quieren creer en Dios porque la sociedad les está dictando nuevos modelos, nuevas ideas, nuevas culturas, nuevas formas de pensar y piensan que eso es lo nuevo, que eso es humanismo, que eso es la punta de lanza y piensan que cuando les hablamos de Dios es pensar de manera religiosa y retrógrada. Eso mismo sucedía en esta época. No quisieron conocer de Dios, no conocieron de Dios, no se les transfirió ese conocimiento y adoptaron el conocimiento cultural. Eso es lo que le pasa a las familias cuando no se les habla a los hijos de Dios. Versículo 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Qué tremendo. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estaban siguiendo lo que hacía el mundo. Seguían la cultura del hombre en el lugar en donde estaban. Ellos no influían la cultura, sino que la cultura los abdujo a ellos, los influyó a ellos. Así como ahora, en nuestra actualidad, nuestros jóvenes son abducidos o son impactados por las redes sociales, por los medios y hasta por las escuelas. De la misma manera. O sea, no es para que nos admiremos, puesto que hoy en nuestra actualidad está sucediendo lo mismo. Por eso tenemos que tener tanto cuidado de transmitir el conocimiento del Señor. Así que dejaron al Señor y la cultura se metió en sus vidas. Y todo se debió a que no se hablaba de Dios en sus familias. No se hablaba de Dios en la vida familiar. Entonces, pues todos se fueron a una vida secular. Versículo 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Aquí nos presenta a otro Dios, que no es Dios, es una diosa. En esta cultura se consideraba a Baal como el esposo o la figura masculina, y Astarot era una especie de novia o esposa de Baal. Ese es Astarot. 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó, fíjese lo que hizo Dios, los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. ¿Pero quién los entregó? Jehová. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un pacto con el Señor cuida de nosotros. El Señor está con nosotros. El Señor va delante de nosotros. Pero cuando nosotros hacemos a un lado a Dios y nos metemos en la cultura del hombre,
el Señor, ¿qué hace? Bueno, pues te gusta por allá, dale, pero yo ya no voy a meter las manos por ti. Y no solo eso, sino en este caso en el pueblo de Israel, no solamente ya no metió las manos, sino los entregó a todos esos ladrones, despojadores. Así que dejaron a Dios y Dios permitió que el sistema malvado los sometiera. Por lo que cuando deja usted a Dios y toma la influencia de la cultura es la que empieza a tomar control de usted, de nosotros. ¿Por qué? Porque la cultura es la que le va a dictar lo que tiene que hacer, cómo se debe de vestir, lo que debe comer, lo que debe ver en el cine, en la televisión, en el radio, redes sociales. ¿Cierto o no? Por eso las mamás muy sabiamente desde hace muchos años dicen, y si todos lo hacen, ¿tú también lo vas a hacer? Porque eso es lo que hace la cultura, seguir la corriente. Ahora resulta que un cuate que balbucea las canciones gana el Grammy. Digo, bueno, ahora eso le llaman cantar, ¿verdad? Canta Josué más claro. Luego les pongo un audio de Osana cantando Osana el Josué. Así que una de las razones por las que nuestra sociedad hoy es tan secular es porque no se ha transferido el conocimiento de Dios. Y tenemos generaciones que no saben de Dios, que nos consideran antiguos, que nos consideran religiosos, que nos consideran mochos y tantas cosas que nos dicen, ¿verdad? Pero realmente lo hacen o lo piensan de esa manera porque la cultura, la sociedad los ha influenciado de gran manera. Y ahora llegamos a una frase medular, a un pasaje medular de este libro, que está en el versículo 16, pero vamos primero al 15, dice, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Fíjese, qué terrible. Como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Ahora, como mucha gente dice, ¿verdad? Les empezó a ir muy mal, y todo lo que hacían les salía mal. Como en la actualidad mucha gente dice, no, es que es mala suerte, ¿verdad? Y le vuelve a ir mal y dice, no, es que traigo muy mala suerte. No, no es mala suerte, es que no está haciendo las cosas como Dios le está pidiendo que lo haga. ¿Sí? Lo mismo le pasaba al pueblo de Israel. Pero dice que Dios estaba contra ellos. Así que cualquier cosa que buscaran ellos para mejorar, pues iba a estar igual de mal. Porque cuando Dios mismo es tu enemigo, vamos a decirlo así, es el que te está poniendo los tropiezos y los problemas, pues la única forma de salir de ahí es por medio de Dios. ¿Sí? Es arrepentirse. O sea, si Dios mismo es el que se está bloqueando, no hay nada que hacer. No vas a poder salir de ahí hasta que te reconcilies con Dios. Así que tuvieron gran aflicción. Eso significa que el pueblo ya estaba muy estresado, muy deprimido, porque definitivamente nada les estaba funcionando. Sigue diciendo, versículo 16, que les digo que es la clave de esto. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a los jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron, y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Este es el resumen del libro de Jueces. O sea, si ya no pudiéramos seguir leyendo el libro de Jueces, este es el resumen. El Señor les levantaba un juez, el pueblo más o menos se acercaba a Dios, pero se iba ese juez y otra vez volvían a caer en desgracia.
Ese es el resumen. El Señor sentía pena por ellos, levantaba a un líder, a un juez, a un libertador. Pero en cuanto este libertador moría o dejaba de estar con ellos regresaban y volvían a los ídolos. Y es un ciclo tras ciclo tras ciclo. Todo el libro de Jueces vamos a estar viendo este mismo ciclo. Dios levantaba a una persona para guiar a su gente, pero su gente regresaba otra vez al mismo problema. Y el Señor levantaba líderes porque la gente lloraba. Ahora, cuando vemos que la gente llora y cuando la Escritura nos habla que el pueblo lloraba, eso significa que estaban en gran aflicción. O sea, cuando ya de plano no podían más y no encontraban salida. Entonces es cuando el Señor se conmueve y manda a alguien para poder sacar al pueblo de esa condición. Sigue diciendo. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos. Todo el tiempo aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. O sea que eran tercos. Y le digo, no es de asombrarnos porque estamos viviendo en generaciones muy similares, hermanos. Usted trata de hablarle de Dios a un joven y es de lo más difícil que usted se va a encontrar. ¿Por qué? Porque le hacen más caso a sus redes sociales, a sus amigos, a su círculo de influencia, que inclusive a sus propios padres. ¿Por qué? Porque se descompuso la familia y al descomponerse la familia se descompone la sociedad. Ahora, también estamos viendo generaciones donde los papás somos muy permisivos, hermanos. Yo me acuerdo que mi mamá, y disculpe que haga esa referencia, yo recuerdo que mi mamá nos echaba una mirada de esas fulminantes, de esas matadoras, y todos firmes, todos firmes y quietos y sentaditos. Y ahora, no hombre, ahí andan rogándole al chamaco para que se siente y se quede quieto. ¿Verdad? ¿Cómo han cambiado los años? Así dice un salmista, ¿verdad? Estamos viviendo esos tiempos, es la verdad, es la verdad. Tenemos que, y no estoy diciendo que los maltrate, no estoy diciendo que los agarre sin tarazos, ni a varas, ni látigo, no me refiero a eso. Pero sí tenemos que aprender a tener más control y disciplina de los jóvenes. Si estuviera aquí la pastora, tuvo que salir un momentito, pero si estuviera aquí la pastora me estaría gritando, hay que poner límites. Sí. Amén. De vez en cuando. Versículo 20. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, fíjese quién dijo, Jehová. Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, o sea, no está cumpliendo con mi pacto, que ordené a sus padres y no obedece mi voz, tampoco yo volveré a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. O sea, en otras palabras, si ellos no están cumpliendo con su parte del pacto, yo no tengo por qué cumplirla tampoco. Tenemos que recordar que nuestro Dios es un Dios de pactos. ¿Ha oído la canción esa de Marcos Witt? Dios de pactos, que guardas tu palabra, ¿ya ves? Esas son alabanzas bíblicas. Dios es Dios de pactos. El Señor, si usted empieza a leer desde el Antiguo Testamento, Él establece primeramente pacto con Abraham, bueno, ya cuando estamos hablando del pacto con el hombre, con Abraham, y por eso nos habla y nos dice que los patriarcas es el Dios de Abraham, de Isaac
y de Jacob, porque ese pacto se fue transfiriendo. Posteriormente, después de Jacob, bueno, pues viene la salida de Israel y el Señor hace pacto con Moisés. Posteriormente, con Jacob. Y ahora estas generaciones no cumplían con el pacto del Señor. ¿Sí? Así que esta generación, cuando estaba, los padres de ellos, claro, cuando estaban con Josué, el Señor les abría las puertas. Pero Él les está ahora diciendo, si a mí me dejan, entonces ya no haré que sucedan las cosas. ¿Por qué los tendría yo que ayudar si me están dejando? Si lo trasladamos a nuestra realidad actual, nosotros que estamos en la gracia, en el pacto con Cristo, que Cristo vino a reconciliarnos con el Padre por medio de su sacrificio en la cruz, su sangre, si nosotros no cumplimos el estar con Él, pues Él no tendría por qué ayudarnos en alguna urgencia nuestra. ¿Sí me explico? Ahora, Él aún así en muchas ocasiones lo hace porque está esperando que nosotros nos reconciliemos con Él. Porque estamos en una etapa, ya lo hemos explicado también aquí en muchísimas veces, en una etapa de reconciliación. O lo que le conocemos también como la etapa del Espíritu Santo de la Iglesia del Señor. Entonces ahorita el Señor nos está dando muchas oportunidades y la mejor palabra que usted se puede aprender es arrepentimiento. Porque en cualquier momento que usted se arrepiente de corazón, puede nuevamente entrar en pacto con el Señor. ¿Sí me explico? Eso es fantástico. Cosa que no estaba sucediendo en esta generación. ¿Sí? Ahora estamos llegando a algo muy interesante. Dice el versículo 21. Tampoco volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Para probar a Israel si seguían en el camino o no, es que el Señor dejó esos pueblos ahí. Porque por medio de esas naciones, el Señor ahora estaba probando a Israel. Por eso podemos decir que nada se le escapa al Señor. Si esos países, no eran países, esos pueblos quedaron ahí y no los eliminó totalmente cuando conquistaron por medio de Josué, fue porque el Señor sabía que en el futuro ellos iban a ayudar a probar esa relación que el pueblo debía de tener con el Señor. Por eso el versículo 22 es un versículo clave porque dice, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová. Andando en él como lo siguieron sus padres. ¿Se fija? Es una prueba. Una prueba es cuando Dios permite una situación negativa en nuestra vida y Él espera ver cómo vas a ser o cómo vas a enfrentar esa situación. De alguna manera Dios ya lo sabe, pero nos está dando la oportunidad que nosotros tomemos decisiones. ¿Sí? Así que de esa manera el Señor valida o invalida el compromiso con nosotros. Y el propósito de la prueba es para saber si nosotros nos vamos a mantener fieles a Él, caminando con Él, porque necesita un compromiso real de cada uno de nosotros. Exactamente. ¿Por qué le digo un compromiso real? Porque no es únicamente lo que hablamos o lo que sentimos. ¿Se acuerda? Porque muchísima gente puede hablar nada más de fe, pero nunca mostrar esa fe. O puede un día sentirse muy emocionada, muy conmovido y sentir y creer que tiene mucha fe. Pero fue una cuestión de un día. Y el resto de los días no nos volvemos a acordar del Señor. Entonces tenemos que mostrar verdaderamente ese compromiso delante del Señor. Versículo 23. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano
de Josué. Esa fue la razón, porque él sabía que iban a ser útiles para ver el compromiso del pueblo de Israel. Y con esto llegamos al capítulo 3. Capítulo 3. Y dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Y esas son las naciones que dejó el Señor, así nos lo dice. Es una lista de otras muchas naciones que no leímos al inicio, que se fueron quedando atrás y que obviamente las dejó como una prueba, que también aquí en el versículo 2 nos lo vuelve a decir. Y dice, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra. Esto es algo bien interesante. Acabamos de leer que dejó a esos pueblos para conocer el compromiso del pueblo. Pero también hay otra razón, que aquí no la dice el versículo 2. Para que Israel conociese la guerra. Y dice uno, caray, ¿y por qué? Diría el salmista de Juárez, pero qué necesidad. ¿Para qué tantos problemas? Y sigue diciendo, para que le enseñasen a los que antes no habían conocido. Nos está hablando que estas nuevas generaciones ya no les tocó hacer guerra, ya no les tocó pelear. Qué interesante lo que dice, ¿verdad? El Señor le está diciendo al pueblo de Israel, necesito enseñarte a pelear. Necesito enseñarte a pelear. ¿Se ha fijado que el pueblo de Israel sigue peleando hasta el 2026? Necesito enseñarte a pelear. Porque esta es una nueva generación que no ha estado en una pelea. Así lo dice el Señor. Todas estas guerras que vamos a ver a través del libro de Jueces son guerras santas, hermanos. ¿Por qué guerras santas? Porque son batallas que el pueblo de Israel pelea en lo físico, pero son batallas espirituales. Por eso son guerras santas. Las pelean en un campo de batalla natural, pero realmente también están peleando en lo espiritual. Por eso, cuando lee el libro de Josué, si ha tenido oportunidad de leerlo, no lo hemos estudiado aquí, pero si usted ha tenido oportunidad de leerlo, va a leer todas esas batallas que tuvo Josué para llegar hasta la tierra prometida. Y en cada una de esas batallas, algo bien interesante, en el caso de Josué, es que cada batalla era diferente. Y cada batalla la abordaba Josué de manera diferente. ¿Por qué? ¿Porque a él se le ocurría? No, porque Dios le decía cómo la tenía que enfrentar, cómo la tenía que abordar, cómo le tenía que hacer, cuál era su estrategia. En todas ellas el Señor peleó con Josué. Es más, Josué en muchas batallas no metió ni las manos. En una de sus batallas más famosas lo único que hizo fue caminar alrededor de una muralla y al último quebrar jarrones y pegar de gritos y con eso se cayeron las murallas y trompetas y demás. O sea, ni siquiera tuvieron que agarrar espada. ¿Sí me explico? Porque el Señor iba con ellos. El Señor les decía cómo pelear. Porque cada lugar era diferente, cada terreno era distinto. Y Josué tenía esa comunicación con Dios. Y tenía él que pelear de cierta forma y conseguir tomar a Jericó. Y vamos a ver muchas estrategias distintas que Dios usó. Pero ahora esta generación tiene que aprender también a pelear. Y tiene que aprender a pelear espiritualmente. O sea, no se trataba únicamente de tomar la espada, sino que el Señor estaba considerando y esperando que ellos aprendieran a pelear espiritualmente. ¿Qué es esto? Que le dijeran al Señor, le pidieran al Señor que les diera la estrategia. Esto, hermanos,
nos habla también a nosotros y nos dice que sus batallas, mis batallas y las batallas de todos nosotros no son únicamente en lo físico. Si usted actualmente está enfrentando un problema, también hay que pelearlo espiritualmente. No todos los problemas que usted enfrenta en su vida son únicamente carnales. Mire lo que nos dice Pablo, el Señor por medio de Pablo en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted está enfrentando un problema, su cabecita loca, usted la tiene que apaciguar para que todas sus ideas y sus mejores ideas sean de acuerdo a lo que Dios le dé, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a la palabra de Dios. Dios tiene las mejores ideas. Disculpe que se lo diga, hermano, no usted. Dios tiene mejores ideas. Tiene usted que pedirle dirección al Señor antes de actuar. Cuando yo era niño, a lo mejor nada que ver, ¿verdad? Pero cuando yo era niño y veíamos que alguien decía muchas cosas sin sentido, le decíamos, oye, antes de hablar, primero conecta la lengua con el cerebro, ¿verdad? Le decía. Entonces, nosotros antes de actuar hay que conectarnos primero con el Señor. ¿Ok? Así que el Señor les dice, les enseño a pelear desde su manera de pensar. O sea, nosotros para poder pelear una batalla tenemos que empezar desde nuestro pensamiento. Por eso también por ahí anda un libro muy famoso que dice, el campo de batalla de Satanás es la mente. Algo así es el título. ¿Por qué? Porque tenemos que pelear desde nuestros pensamientos. Así es como Josué consiguió tantas victorias, porque él siguió lo que Dios le decía. Y obviamente Dios respaldó a Josué. Siempre marchaban a pelear con una estrategia que venía de parte de Dios. Pero si nosotros no nos detenemos un momento a escuchar a Dios, pues Él nunca nos va a decir la estrategia. Acuérdese que aquí le he mencionado en varias ocasiones, la agenda no es su agenda. Antes de que usted haga su agenda, pregúntele a Dios qué es lo que Él quiere primero. Y luego ya usted hace su agenda. Primero pregúntele si quiere Él que usted vaya a Europa antes de que agarre el avión. O antes de que se arranque a Valsequillo, pregúntele, Señor, ¿me quieres allá en Valsequillo? Versículo 4. Y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que Él había dado a sus padres por mano de Moisés. Fíjese, ya aquí inclusive los está probando en contraste con la palabra que el Señor ya había dado por medio de Moisés. ¿Cuál es la palabra que dio por medio de Moisés? El Pentateuco. Aquí la tiene usted. Los primeros 5 libros de la Biblia es la palabra que Dios dio por medio de Moisés. ¿Por qué? Porque cuando una persona no quiere seguir las directivas de Dios, ni siquiera abre su Biblia. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces aquí el Señor les está diciendo, y fueron a probar a Israel para ver si obedecían sus mandamientos. Así que solo se puede pelear una guerra espiritual por medio de la palabra de Dios. ¿Ok? Versículo 5. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron a sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. ¡Qué terrible! O sea, no tuvieron más remedio que entregar inclusive a sus hijas.
Digo, se oye como muy civilizado de que ellos decidieron casarse con ellas, ¿no? En la gran mayoría de las situaciones, ellos las tomaron. Como decían los ranchos de antes, ya se la robó. O sea, en lugar de decir se juntaron, no, se la robó, decían. ¿Verdad? ¿Usted nunca le tocó escuchar eso? Que no es de mi época. Versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo, mire, lo malo ante los ojos de Jehová. Y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron otra vez a los Baales y a las imágenes de Acera. Esta Acera es Astaroth, es la misma, pero ahora aquí la menciona como Acera. ¿Sí? Y la ira de Jehová se encendió, o sea, en otras palabras, el Señor se molestó, se enojó de gran manera contra Israel. Y mire lo que hizo el Señor. Los vendió en manos de Cusán-Risataim. Está complicado, ¿verdad? Rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. ¿Cuántos años? Esto se oye muy romántico aquí, ¿verdad? Sirvieron, pero significa que se fueron de esclavos. Se fueron de esclavos por 8 años. Le digo, a veces la palabra, a veces es dura, a veces nos lo disfraza un poquito y no lo entendemos la dureza que es. Pero se fueron de esclavos, de peones, de todo eso que se puede usted imaginar. Eso significa que sus enemigos los estaban gobernando solo porque se separaron de Dios, solo porque dejaron a Dios. La gente no estaba viviendo bajo el pacto de Dios. Su iglesia, sus enemigos, vaya, la iglesia de los Baales y sus enemigos, la gente malvada los estaba gobernando. Y aquí inicia el primer ciclo. Por eso yo esta noche lo titulé El surgimiento de los jueces, porque aquí vamos a empezar a ver el surgimiento de estos jueces. Versículo 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Clamaron. ¿Qué es clamar? Clamar es orar, pero orar así como que con todo corazón. Y toda lágrima, y todo moco, y toda baba. Sí, así es. Cuando se clama, así es. Y no es fingido, hermanos, ¿eh? O sea, no es fingido, es porque no hay más que hacer. Es porque se entra en un estado de desesperación, se entra en un estado donde no se puede más. Así, ¿cómo llora un niño cuando le quita un juguete o algo que de plano necesita o le urge o quiere mucho? Que se le pierda su cobijita preferida o su peluche preferido. ¿Cómo llora un niño? Así, ¿verdad? Con lágrima, moco, baba, grito. Eso es clamar. Eso es clamar. Y cuando deja de llorar, no se corta el llanto en automático. Dice, ya, ok, lo que sigue. No. Todavía el niño se queda, algo que se le llama sollozar. Todavía se queda el niño así como que andando un ratito. ¿Sí se ha fijado? ¿Por qué? Porque fue real. Porque fue real y porque lo hizo así con toda la emoción. ¿Sí me explico? ¿Por qué se lo explico así? Porque a mí me tocó ir en alguna ocasión a una iglesia donde el pastor les dijo, y es real, y la pastora no me va a dejar mentir. El Señor me está diciendo que tenemos que clamar. Y de repente, todos tirados en el piso, gritando, llorando, pataleando. Así como si le prendió un switch. Y luego duraron ahí como 5 o 10 minutos o más, no sé, no recuerdo. Yo la verdad en ese momento me fui caminando así despacito hacia la puerta.
Dije, si ahorita no me ven de aquí me desaparezco, no se crea, pero, pero sí lo pensé. Y luego de pronto dice el pastor, terminamos, y toda la gente se levantó como si nada. Lo que sigue, vamos a la alabanza. Dije yo, esto no fue real. Definitivamente no fue real. Por eso se lo explico, cuando verdaderamente se clama, como clamó el pueblo de Israel aquí, fue así de esa manera. Ese es un verdadero clamor. ¿Sí? En otros lugares o en otras ocasiones le llaman una oración húmeda. ¿A qué se refieren con oración húmeda? Pues que están orando y definitivamente lloran, definitivamente sale fluidos, ¿verdad?, de su cara. Así. Muy bien, entonces dice en el versículo 9, ¿nos quedamos en el 9? Sí, porque en el 8 dice que se fueron 8 años como esclavos. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Eso significa que los sacó de esa cautividad de 8 años. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. O sea, levantó a Otoniel. Otoniel, en palabras sencillas, el sobrino de Caleb. El sobrino de Caleb. Y lo levantó el Señor. Y dice en el 10, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Algo bien interesante aquí. Nosotros, y ahorita se lo decía, estamos viviendo una etapa de la iglesia donde es la etapa del Espíritu Santo. Nosotros, por medio de la reconciliación en Cristo, sabemos que el Espíritu Santo vive en nosotros. Por lo tanto, el Espíritu Santo permanece en nosotros. Si es que nosotros así lo cuidamos y lo atesoramos y tratamos de que nunca se aparte de nosotros, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, el Espíritu venía, empoderaba y se iba. Nosotros tenemos la ventaja que el Espíritu está permanentemente con nosotros, hermanos. Ahora fíjese, vino sobre él, el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. ¿Qué significa que juzgó a Israel? Que lo señaló y les dijo, oigan, ¿van a querer tener pacto conmigo? Y como todos ya estaban llorando, ya estaban en el clamor, le dijeron, pues claro. Entonces se acercaron al Señor, se reconciliaron con Él, se justificaron con Él, por eso el Señor los juzgó. Y salió a la batalla y Jehová entregó en su mano a Cusán Ristaim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. ¿Qué significa que prevaleció su mano? O sea, la mano de Dios. O sea, Dios no permitió que este rey de Siria volviera a atacar al pueblo de Israel. Los mantuvo apartados, alejados. Y luego dice, versículo 11, y reposó la tierra 40 años. ¿Qué significa? Que después de que el pueblo de Israel se conmovió por esos 8 años de esclavitud y que después Otoniel vino y los liberó, 40 años duraron en pacto con Dios. Y 40 años representa una generación. Volvió a suceder lo mismo y lo vamos a volver a ver. Todo esto sucede hasta que ellos lloraron, ¿verdad? Y lloraron en una desesperación terrible que el Señor levanta a este juez. Llegaron a este punto de llorar porque les tomó 8 años poder llorar. ¿Por qué no lloraron en el primer año de esclavitud? Pues porque se les hizo tolerable, ¿verdad? Ni en el segundo, ni en el quinto. ¿Por qué no en el 6? Hasta el 8. O sea, ya cuando tenían 8 años, después de un sexenio se pusieron a llorar. Más de un sexenio.
hasta el 8º año se pusieron a llorar. Eso significa que mucha gente se tarda en buscar a Dios, se tarda en clamarle a Dios. ¿Por qué? No sé si es por costumbre, por flojera o porque pensamos que nosotros mismos lo vamos a solucionar o porque estamos esperando que haya un cambio o porque estamos esperando que venga Donald Trump. No sé. Pero no nos acercamos al Señor hasta que de plano la situación nos hace clamar. Entonces, el Señor ahora levanta a un juez. Este juez es un gobernante civil. Era como cualquiera de nosotros, cualquier otro individuo como nosotros, pero llega el Espíritu Santo, se posa sobre él y lo empodera. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Eso significa que nosotros podemos ser empoderados por medio del Señor en cualquier momento. Acuérdese que estas guerras, estas batallas eran batallas espirituales. Se peleaban en lo físico, pero eran guerras santas, eran guerras espirituales. Ahora, para que el pueblo de Israel haya sido juzgado y se haya entregado a Dios nuevamente, ellos tuvieron que desconectarse de sus ídolos. Porque no puede haber algo más importante para usted que no sea Dios. Si hay algo más importante para usted antes que Dios, hermano, eso es un ídolo. Porque el ídolo es un sustantivo. El ídolo es cualquier cosa, persona o pensamiento que no le permite llegar a Dios. Eso es un ídolo. Pueden haber multitud de ejemplos. Entonces, hasta que nos desconectamos de esos ídolos y nos entregamos completamente a Dios, el Señor mete su mano a nuestro favor. ¿Sí? Y no es solamente orar, hermanos, no se trata únicamente de orar, sino verdaderamente entregarnos al Señor, completitos al Señor. Como leímos en el versículo 11, la tierra reposó 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Entonces, versículo 12 dice, volvieron los hijos de Israel, como dicen en mi rancho, otra vez la burra al trigo. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón. Fíjese, ahora fortaleció a otro rey. Porque dijo, bueno, ok, voy a mandarles ahora a Eglón. Es el siguiente contendiente. Rey de Moab, rey de los moabitas, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Ahí va de nuevo. El pueblo vuelve a hacer lo malo, Dios vuelve a levantar a un enemigo, pero como ya lo hizo antes, lo hizo porque se volvieron a apartar de Dios. Todos habríamos pensado, o todos ellos pensaron, que pues después de 40 años de paz, que el Señor estuvo con ellos, pues iban a seguir así, y no. Pero no sucedió de esa manera. Y el problema, hermanos, que no nos suceda esto. El problema es que la gente se acostumbra a la bondad y las misericordias de Dios. Y lo dan por sentado. Y como todo va bien y me está yendo bien y parece ser que voy bien, pues no tengo necesidad de acercarme a Dios. Pero nada es para siempre. 40 años y el Señor mandó nuevamente a un enemigo. Nada dura lo suficiente para recordar que Dios es bueno. Versículo 13, ya vamos a cerrar. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. ¿Sabe cuál es la ciudad de las palmeras? Jericó. Ya la habían ganado, ya era de ellos, y se las volvieron
a quitar. O sea, fue suya, la tuvo y la dejaron ir. ¿Sí se da cuenta? La ciudad de las palmeras, Jericó, esa ciudad tan emblemática que el Señor mismo les dijo que esa era la tierra de la que fluía leche y miel, y la dejaron ir. Y la dejaron ir. Y de nuevo sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. No 17, 18. 18. Así que la diferencia entre estar cerca del Señor o alejado del Señor es precisamente a quién le estás tú sirviendo. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Si la cultura, la sociedad no te está sirviendo a ti, sino que tú le estás sirviendo a la sociedad, entonces, ¿quién te tiene cautivo? ¿Sí me explico? Vaya, nosotros vivimos en este mundo, vivimos en un mundo secular, pero es un medio que el Señor pone para que nosotros podamos estar viviendo y habitando en esta tierra. Y sabemos que nuestro propósito es establecer el reino de Dios a través de esta cultura. Pero si en lugar de nosotros servirnos o de que la cultura nos esté sirviendo a nosotros, nosotros estamos constantemente sirviéndole a la cultura, porque vamos con toda la manada, entonces, ¿quién nos tiene cautivos? ¿La cultura? Si lo que dice el Facebook es más importante que lo que dice tu Biblia, entonces, ¿a quién estás sirviendo? Si lo que dicen los medios de comunicación es más importante de lo que te dice Dios en la Escritura, ¿a quién estás sirviendo? Si es más importante seguir la tendencia de moda de la sociedad que lo que la Escritura te dice, ¿a quién estamos sirviendo? ¿Sí? Porque si la cultura te está a ti modificando tu forma de ser y de vivir, entonces eso nos dice que estamos cautivos de la cultura. Estamos cautivos de lo que está pasando alrededor. Estamos cautivos de lo que sucede en el mundo secular. Así que si eso te mantiene cautivo, te dejo con esta pregunta final. Debes de preguntarte, y nos debemos de preguntar todos, ¿qué tan cerca estamos de Dios? Porque si estamos verdaderamente cerca de Dios, con Dios tenemos identidad. Y nada de lo que sucede a nuestro alrededor, ni modas, ni música, ni nada, nos debe de mover de nuestra posición junto al Dios Todopoderoso. ¿Sí? Así que, ¿qué tan cerca te encuentras de Dios? Ponte de pie, hasta aquí lo vamos a dejar por el día de hoy. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos que has estado aquí con nosotros, porque sabemos que en todo traes revelación, porque sabemos, Señor, que tu palabra es fiel. Te damos gracias y sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo nos fortalece. Sabemos que tu Espíritu Santo está de nuestro lado. Te damos gracias por todas tus bendiciones y permite que estos tus hijos, Señor, puedan tener una revelación aún mayor y más poderosa de ti, de tal manera que nunca se aparten de ti, que sus familias siempre escuchen hablar del Dios Todopoderoso, que no haya una desconexión generacional y que tu palabra permanezca a través de las generaciones
través de sus hijos y los hijos de sus hijos. Te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.